Tenía solo 21 años cuando mi vida se desmoronó de una manera que jamás podría haber previsto. Mi abuela, la mujer que me crió, mi base, mi referencia, se fue de repente. No era solo el dolor de la pérdida, era el sentimiento de ser arrancado de la única persona que siempre estuvo a mi lado. Entre sus 9 hermanas, ella era la más humilde, la más trabajadora, aquella que sacrificaba todo por los demás. Ella me enseñó sobre el amor, sobre la resiliencia, sobre cómo enfrentar la vida con dignidad, incluso cuando todo parecía difícil. Y ahora ella se había ido. El vacío que dejó no era solo tristeza, era rabia. Una rabia sorda, aplastante, imposible de contener. No conseguía entender cómo Dios, ese ser que tantos decían que era justo y misericordioso, permitió que ella se fuera. ¿Por qué justo ella? ¿Por qué alguien tan bueno, tan esencial para mí? El dolor se transformó en ira, y esa ira se volvió contra él. Grité, cuestioné, maldije. Ya no quería saber nada. Si él existía, entonces era cruel. Y si no existía, tenía aún más sentido no creer en nada. A partir de ese día decidí que Dios ya no formaba parte de mi vida. Cerré las puertas a cualquier posibilidad de fe. Pasaron los años y, en ese tiempo, seguí un camino que, de cierta forma, parecía reforzar aún más mi incredulidad. Me hice policía, luego detective, y en mi trabajo vi lo peor que la humanidad tenía para ofrecer: homicidios brutales, familias destruidas, niños víctimas de abusos, injusticias que nunca serían reparadas. Veía a personas buenas sufriendo y a criminales impunes. Veía a madres llorando por hijos asesinados y a asesinos que nunca pagarían por lo que hicieron. Y eso solo confirmaba lo que ya creía: si Dios existiera, Él era indiferente. O tal vez, peor aún, simplemente no le importaba. El dolor lo veía de cerca. Sentía la frialdad de la muerte rondando mi día a día, y lo único que tenía sentido era que estábamos todos por nuestra propia cuenta. Cuanto más tiempo pasaba, más se fortalecía mi incredulidad. Fe, esperanza, justicia divina, todo eso, para mí, parecían solo historias inventadas para consolar a quienes no conseguían encarar la verdad. El mundo era un lugar caótico, y nadie estaba realmente en control. Poco sabía yo que mi jornada aún estaba lejos de acabar. En 2008, mi vida tomó un rumbo inesperado. El mundo de las finanzas apareció ante mí como una oportunidad, y me sumergí de lleno. 2 años después, en 2010, tomé la decisión más difícil de mi carrera: dejé el departamento de policía para seguir un nuevo camino en los negocios. Era una transición arriesgada, un salto en la oscuridad, pero algo dentro de mí decía que esa era la dirección correcta. Aún así, por más que mi vida profesional avanzara, mi alma seguía presa en aquel vacío que me consumía desde la pérdida de mi abuela. Fue alrededor de 2011 que conocí a mi esposa. Ella entró en mi vida trayendo consigo una luz diferente, algo que no sabía identificar en aquel momento. Nuestra relación creció rápidamente, y juntos construimos sueños, proyectos y una vida compartida. Pero había algo que siempre nos colocaba en lados opuestos: la fe. Años después, mi esposa encontró su camino espiritual y se convirtió en una cristiana renacida. Su fe era intensa, sincera, transformadora. Pero para mí, era un recordatorio constante de aquello que había perdido. La apoyaba como marido, sí, pero había una incomodidad latente dentro de mí cada vez que ella hablaba sobre Dios. Cuando ponía música cristiana durante nuestras presentaciones de negocios, algo dentro de mí se cerraba. Yo rechazaba aquello, no quería oír, no porque no la amara, sino porque mi rabia hacia Dios aún quemaba silenciosa dentro de mí. Ese resentimiento no era solo un recuerdo distante, era un peso que cargaba todos los días. La muerte de mi abuela había dejado un agujero en mí que nada llenaba. Ella era mi base, mi refugio, mi fortaleza. Cuando se fue, me sentí solo en el mundo, como si hubieran arrancado un pedazo de mi corazón y dejado una herida abierta que nunca cicatrizaría. Y entonces, como si el destino quisiera poner a prueba aún más mi fe, 2 años después, cuando cumplí 24 años, mi abuelo falleció. Pero esta vez la sensación fue diferente. Él murió el día de mi cumpleaños, un detalle que podría haber profundizado mi rabia, pero extrañamente, sentí un alivio. Por primera vez, me permití pensar que, tal vez, solo tal vez, él se estaba reuniendo con mi abuela. Esa idea me trajo una paz que no había sentido antes. No fue una conversión. No fue una entrega.
pero fue el primer hilo de esperanza, la primera señal de que algo dentro de mí aún quería creer. Aún así, mi relación con Dios continuó rota durante más de 15 años. Mi corazón era un desierto espiritual. Si existiera un tanque de fe dentro de mí, estaba seco, tal vez restando menos del 5% de capacidad. Vivía en piloto automático, sin cuestionar nada más, sin buscar respuestas. Solo seguía adelante, demasiado ocupado para sentir, demasiado ocupado para permitirme pensar en eso. Hasta que el 23 de marzo de 2012, todo cambió. Yo no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de dar un giro que jamás podría imaginar. Esa noche, todo parecía normal. Me acosté en la cama y vi un episodio de Tiger Joe en Netflix, solo una distracción más antes de quedarme dormido. Mi mente estaba lejos de cualquier preocupación, pero lo que vino después fue algo que cambiaría mi vida para siempre. Me desperté de repente, tomado por una desesperación indescriptible. No era un simple susto ni una pesadilla. Era como si mi propio cuerpo hubiera decidido dejar de funcionar. Jadeante, intenté tomar aire, pero era como si alguien estuviera pateando mi pecho cada vez que intentaba respirar. Una sofocación invisible me dominaba y, por más que intentara, el aire simplemente no entraba. La desesperación se apoderó de mí. Mis pulmones parecían piedras, rígidos, incapaces de sostenerme. Era como estar hundiéndome en un mar profundo sin posibilidad de subir a la superficie. El caos se instaló. Mi esposa llamó a emergencias y, en pocos minutos, llegaron los paramédicos acompañados de la policía. Veía rostros moviéndose a mi alrededor, sentía la urgencia en la mirada de cada uno de ellos, pero era como si mi mente se estuviera alejando, entre voces y sonidos distantes. Uno de los policías se acercó a mí y dijo algo que quedaría grabado en mi memoria. Si no te levantas ahora, vas a morir aquí. En aquel instante, percibí que aquello era serio. Mi cuerpo ya no obedecía a mi mente, pero una cosa estaba clara, necesitaba reaccionar. Sin pensar mucho, extendí mi mano, y él la agarró con firmeza. Mi cuerpo, grande y pesado, mido aproximadamente 1.90 m y peso cerca de 113 kilogramos, no era algo fácil de levantar. Pero, de alguna forma, aquel policía lo consiguió. El momento en que mis pies tocaron el suelo debería haber sido un alivio, pero fue lo contrario. En cuanto me puse de pie, todo se apagó. Fue ahí cuando percibí que ya no estaba aquí. En aquel instante, tuve mi primera experiencia de muerte. Lo que sucedió a continuación, durante los minutos en que mi cuerpo estuvo sin vida, aún se me escapan los detalles. Sin embargo, mi esposa llenó muchos de los vacíos de aquel momento. Según ella, incluso mientras luchaba por respirar, aún intentaba comunicarme. Hablaba con ella, con los socorristas, respondía a preguntas entre jadeos. Pero fue cuando los paramédicos comenzaron a llevarme afuera, bajando las escaleras en una silla especial, que algo extraño sucedió. Mi esposa cuenta que, en aquel momento, mis ojos encontraron los de ella de una forma diferente. Era una mirada profunda, cargada de un significado que ella solo entendería después. Con una voz débil pero llena de sentimiento, dije solo dos frases. Lo siento. Estoy cansado. Fue lo último que conseguí decir. Entonces, ella vio mis ojos simplemente girar. En aquel instante, mi cuerpo se entregó, mi conciencia se apagó y, oficialmente, morí por primera vez. Los paramédicos no dudaron. Cada segundo era crucial. Me llevaron afuera rápidamente, iniciando los procedimientos de reanimación allí mismo, en la entrada de la casa, sobre el suelo frío. Podía sentir el peso de las presiones torácicas, la presión del oxígeno siendo empujado hacia mis pulmones. Era como si mi cuerpo estuviera en guerra contra sí mismo, luchando entre ceder y continuar. Después de unos 15 minutos de esfuerzo intenso, fui traído de vuelta a la vida. Abrí los ojos y todo parecía un borrón, sonidos, ganchos, voces apresuradas. Mi esposa lloraba al fondo, pero el alivio duró poco. Dentro de la ambulancia, mientras éramos llevados al hospital, sucedió de nuevo. Mi cuerpo simplemente desistió. El aire dejó mis pulmones, mi visión se apagó y, por segunda vez aquella noche, morí. La muerte, más allá del diagnóstico. Muchas personas me preguntan qué quiero decir con morir. Desde el punto de vista médico, fui codificado en línea recta. Es decir, mi corazón se detuvo, mi respiración cesó y necesité RCP y oxígeno para seguir con vida. Pero la verdad es que,
para mí, esa experiencia fue mucho más allá de un simple diagnóstico. Durante mi segunda muerte, estuve inconsciente durante unos 40 minutos. Para mi esposa y mis hijos, fue una pesadilla inimaginable. Para mí, sin embargo, ya no había dolor. Ya no había lucha. Yo ya no estaba allí, estaba en otro lugar. Intenta imaginar un vacío absoluto. Un espacio sin fin, donde el tiempo parecía no existir. No había sonido. No había olor. No había nada a mi alrededor, solo oscuridad. Yo flotaba allí, suspendido, sin saber dónde empezaba o terminaba. No hacía frío ni calor. No había viento, peso ni presión. Solo un silencio profundo e infinito. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan sobre un túnel de luz, pero yo no vi ninguna luz al principio. Solo estaba aquella oscuridad interminable, hasta que algo cambió. En la esquina inferior derecha, cerca de mis pies, una presencia comenzó a surgir. Al principio, era solo una sombra, una silueta que parecía emerger de la propia oscuridad. Pero, a medida que esa presencia se volvía más clara, lo supe. No había duda. No había incertidumbre. Delante de mí estaba Jesucristo. La visión era tan real, tan intensa, que mi corazón, o lo que fuera en aquel momento, supo instantáneamente quién era Él. No era una cuestión de fe, de creencia o de duda. No era una idea ni una sensación. Era Él. Y, delante de aquel a quien muchos pasan la vida entera buscando, yo, en aquel instante, me llené de preguntas, de pensamientos, de todo lo que había rechazado durante años. Mi incredulidad, mi rabia, mi indiferencia, todo se desmoronaba delante de Él. Yo estaba allí, frente a aquel de quien nunca quise oír hablar, y Él me estaba mirando. Dios mío, Él es real. Ese pensamiento fue tan claro, tan nítido, que parecía no pertenecerme. Como si hubiera sido colocado allí, como una revelación. Mi corazón, si es que aún poseía uno en aquel instante, se llenó de un torbellino de emociones. Vergüenza, por haber dudado durante tanto tiempo. Gratitud, por aún estar consciente, por aún existir de alguna forma. Miedo, porque todo lo que yo creía, o mejor dicho, todo lo que no creía, estaba siendo puesto patas arriba delante de mis ojos. No había más espacio para cuestionamientos. Ninguna teoría, ninguna lógica podía explicar lo que yo estaba vivenciando. Durante años, rechacé su existencia, como alguien que sujeta a la persona amada en un transporte nupcial. En aquel instante, todo el peso que yo cargaba desapareció, todo el resentimiento, todo el dolor, todo lo que me había alejado de él durante años, se esfumó. Fue como si, sin palabras, él me estuviera diciendo, yo siempre he estado aquí. Nunca has estado solo. De repente, estábamos levitando juntos. Sentía su toque, su presencia, su fuerza. El tiempo parecía no existir. Y, por primera vez, yo no quería nada. Solo quería quedarme allí. Era una certeza inquebrantable de que todo estaría bien. Más que eso, era un amor indescriptible que no exigía nada, no imponía condiciones y no juzgaba. Solo estaba ahí, envolviéndome por completo. Él percibió que yo sentí esa sensación y, en aquel instante, me lanzó una mirada que, sin necesidad de palabras, transmitía un mensaje claro: no está todo bien. Yo te he cogido. Era un gesto silencioso pero cargado de significado, como si quisiera asegurarse de que yo estaba seguro. Entonces, sin ningún aviso, él me soltó suavemente. Con la misma serenidad con la que llegó, se giró y desapareció en la oscuridad. Fue un momento indescriptible. Desde entonces, he intentado innumerables veces revivir esa sensación en sueños, pero nunca ha sucedido de nuevo. Sin embargo, siempre que recuerdo esa experiencia, es como si volviera a aquel instante. Por un breve momento, me siento nuevamente allí, flotando, siendo cargado por el ansia de entender cómo me vi de pie de nuevo. Ahora flotaba como un espectro, como si mi cuerpo no tuviera peso alguno. Fue en ese instante cuando percibí algo increíble. A la distancia, divisé a un hombre que venía en mi dirección. Al principio, su silueta era solo un borrón, pero conforme nos acercamos, su identidad se hizo clara. Entonces, sin dudar, llamé su nombre. Él me miró con la misma expresión de siempre y respondió: Pavi. La voz ronca e inconfundible confirmó lo que mis ojos ya habían reconocido. Fuimos amigos por muchos años, pasamos juntos por la academia de policía e ingresamos a la fuerza al mismo tiempo. Más tarde, cuando me fui al sector financiero, él confió en mí para ayudarlo a planear el futuro de su familia. Siempre fue un hombre responsable,
preocupado por garantizar que su esposa e hijo estuvieran seguros en caso de que algo le sucediera. Desafortunadamente, en 2017, Mac falleció en un trágico accidente de coche. Desde entonces, hice todo lo que estaba a mi alcance para cumplir la promesa que le hice. Y ahora, delante de mí, él estaba allí de nuevo. Lo más extraño sobre este encuentro fue la naturalidad con la que todo sucedió. No hubo asombro, preguntas ni ningún tipo de choque. No hablamos sobre el hecho de que estábamos muertos. No hubo cuestionamientos como, ¿qué estás haciendo aquí? O, ¿cómo es posible? Nuestra conversación fluyó de la misma forma que habría ocurrido en cualquier otro lugar, como un reencuentro casual en un supermercado. La única diferencia era que, en el fondo, sabíamos que aquello no era la Tierra. Lo miré y pregunté, Mark, ¿viste lo que hicimos por ti? Él sonrió y respondió, sí, lo vi todo. No había gratitud en su mirada. En aquel instante, sentí un peso salir de mis hombros. Como hacíamos antiguamente, le di una palmada en el pecho con la mano, un gesto de complicidad. Te dije que cuidaría de tu familia. Prometí que haría lo que era correcto. Él solo sonrió. No necesitábamos decir nada más. Aquel momento reafirmó algo profundo, la vida no termina aquí. Las conexiones que creamos continúan de alguna forma, en algún lugar. El reencuentro fue una prueba de ello. Poder verlo de nuevo, conversar como en los viejos tiempos y sentir que nada fue olvidado fue algo indescriptible. Nos abrazamos fuerte, como amigos que no se veían hacía años. En aquel instante, nada más importaba, solo aquel reencuentro inesperado en aquel lugar misterioso, que parecía reflejar la vida que un día dejamos atrás. Tras ese encuentro con Mark, una paz profunda se apoderó de mí. Sabía que aquello no era un sueño ni una ilusión creada por mi mente. Era real. Así como mi reencuentro con Jesús, mi conversación con Mark me hizo comprender algo que antes me rehusaba a aceptar: la vida no termina con la muerte. Nuestras almas continúan. Los lazos que creamos no se rompen, y aquellos que amamos permanecen con nosotros de alguna forma, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Cuando volví a mi cuerpo, fui tomado por una emoción indescriptible. El aire volvió bruscamente a mis pulmones, como si estuviera regresando de una profunda inmersión. Mis sentidos retornaban poco a poco. Oía voces, máquinas pitando, y sentí el peso de la realidad sobre mí de nuevo. Estaba en el hospital. El equipo médico trabajaba frenéticamente a mi alrededor, mientras mi esposa sostenía mi mano, visiblemente afectada pero aliviada de que yo estuviera allí. Había vuelto. Los días siguientes estuvieron marcados por exámenes, monitoreo y la incertidumbre médica sobre cómo había sobrevivido a todo aquello. Los médicos estaban perplejos con mi recuperación. Tras 2 paradas cardíacas y cerca de 40 minutos sin conciencia, era esperado que tuviera secuelas. Pero sorprendentemente, mis signos vitales estaban estabilizados y no presentaba ningún daño neurológico significativo. Había recibido una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de ver la vida bajo una nueva perspectiva. Tras algunos días de internación, finalmente recibí el alta. Salí del hospital físicamente más débil, pero espiritualmente más fuerte que nunca. Aquel hombre que entró allí cargando rabia, descreencia y resentimiento no era el mismo que salió. Había cambiado para siempre. Por primera vez en años, mi corazón estaba en paz. La revuelta que cargué por tanto tiempo simplemente se disolvió. Mi descreencia fue sustituida por una certeza absoluta: Dios nunca me abandonó, incluso cuando le di la espalda, incluso cuando me cerré completamente a cualquier posibilidad de fe. Él siempre estuvo allí, esperando pacientemente y sin prisa, sin imposición, solo aguardando el momento adecuado para rescatarme. Desde aquel día, mi vida nunca más fue la misma. Aprendí a ver todo con nuevos ojos, a valorar cada instante, cada persona, cada elección. Y, sobre todo, comprendí que hay un propósito mayor para cada uno de nosotros. Por eso, digo con certeza, Dios existe. Él es tan real como el aire que respiras ahora. No tengas dudas, Él nos ama a todos. Esta historia fue mi historia, pero no es solo mía. Es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Y si ya has pasado por algo parecido o tienes una experiencia para compartir, deja tu comentario abajo. Me encantaría saber tu historia. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenidos como este.
Tu apoyo hace toda la diferencia y me ayuda a continuar compartiendo relatos que pueden tocar y transformar vidas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga y proteja a todos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like, para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.